Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que los actores Fernanda Castillo y por supuesto Jorge Salinas se reunieron el día de ayer con los medios de comunicación para hablar sobre el próximo estreno de la película Mi Pequeño Gran Hombre, misma que va a llegar a la cartelera mexicana el próximo 7 de diciembre. Esta obra habla mucho sobre lo que es el amor, pero también sobre lo que es la inclusión y muchas veces no hay que estarnos fijando más por el estereotipo de la persona, sino por lo que tiene dentro. ¿Quieren saber exactamente qué pasó y qué nos dijeron? ¡Chequen esto! Jorge Salinas, Fernanda Castillo y Arlette Terán ofrecieron conferencia de prensa para presentar ante los medios de comunicación la cinta Mi Pequeño Gran Hombre, la cual protagonizan. Jorge resaltó el hecho de que por trabajar durante muchos años como protagonista de telenovelas, le costó mucho trabajo poder ser aceptado en el mundo del cine. El simple hecho por haber comenzado mi carrera en televisión, yo fui mermado de hacer un casting para cine 10 años, hasta que tuve la fortuna de trabajar con el señor de Sexo, Poder y Lágrimas, gracias a Toño Serrano. Por su parte, Fernanda Castillo destacó la importancia de que los productores cada vez más elijan actrices de distintas edades para ser las protagonistas de sus historias. Hace unos años en México la protagonista tenía que tener 20 y yo ya estoy lejitos de los 20, entonces si no se podía contar la historia. Creo que hemos ido avanzando y creo que en México también. No es cierto. O sea, sí es cierto eso de los 20 años, pero aún todavía, si no eres jovencito, no puedes protagonizar. No, esas son idioteces de los productores, perdón. Sí, y hablando de los de las series, ¿no? Más que nada. El ser humano no tiene edad. Los sentimientos no tienen edad. ¿Sí? Finalmente, tu abuelo, si aún vive, también sufre, llora y sonríe. Y también hay un público para él, porque hay historias de él. Vamos, lo que se refleja en el cine es una cotidianidad. Y Arlette Terán dijo que en algún momento de su carrera se sintió discriminada, pues solo era tomada en cuenta como villana de telenovelas. Otra cosa que también a mí me tenían casada de antagonista. Con esto también rompo esta cuestión y es comedia, ¿no? Estoy haciendo comedia y me encanta y me gusta muchísimo y a lo mejor nunca nadie me había visto así con ese lente, ¿no? De que Arlette puede hacer comedia. Y en cine, bueno, pues la verdad es que sí estoy encantada. Otro tema más también. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Chucho López es actualmente el líder nacional de los Mariachis de México. Esta organización está cumpliendo 30 años, motivo por el cual será a principios de enero cuando se estén celebrando esos 30 años, llevando una vez más como madrina de lujo a la cantante y actriz Aleida Núñez. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! El Festival del Día del Mariachi cumplirá 30 años y por ende, dicho gremio comandado por Chucho López lo celebrará con bombo y platillo en el Teatro Ferrocarrilero en enero de 2019, en donde Aleida Núñez, quien en años anteriores ya fue coronada como la reina de los mariachis, recibirá nuevamente dicho reconocimiento. Ahí, la actriz confesó que aún siente miedo de que una de sus exparejas saque a la luz pública unas fotos íntimas que le fueron tomadas por descuido, pues no desea que su hijo se vea afectado por dicho escándalo. Afortunadamente estas fotografías no se han publicado, sin embargo ya me estuve asesorando con mis abogados y efectivamente me advirtieron que bajo ninguna circunstancia una persona me puede amenazar con publicar unas fotos mías, porque finalmente mi vida íntima, mi vida personal, ustedes saben que yo siempre la he guardado muy celosamente. La verdad sí me da miedo, sobre todo yo lo comenté por mi hijo, ¿no? Y digo, finalmente pues yo soy una mujer ya completa, plena, madura, digo, no tengo ningún problema, sin embargo creo que él no lo entendería. Y dijo que tras varios meses de haberse divorciado, una vez más se está dando la oportunidad de salir con un galán. Y estuve un poquito como renuente a una pareja hoy en día. Ya me he dado la oportunidad de salir con alguien que no les puedo decir. Pero bueno, definitivamente estoy contenta. Hasta hoy en día no podría hablar mucho más allá de eso. Simplemente sí les quiero decir que estoy bien, estoy contenta, no tengo prisa de nada. Creo que finalmente el día que formalice algo con alguien es porque definitivamente sea un gran hombre, que sea una persona que yo tenga ahora sí que todas las ganas de presentárselo a mi hijo, porque si no, imagínense, o sea, ¿cuánto les voy a presentar a mi hijo? 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Se comenta que el estado de salud que guarda hoy en día Manuel El Loco Valdés sigue siendo estable, sigue él acudiendo de manera continua precisamente a sus revisiones. Sin embargo, bueno, a quien se le ha criticado severamente es a Cristian Castro por no estar al pendiente de la salud de su papá y por decir que lo ve más como amigo que realmente como padre, y que ve más como padre a José José que al mismo Manuel El Loco Valdés. ¿Quieren saber exactamente qué pasó y qué respondió Marcos Valdés en torno a estas declaraciones? ¡Chequen esto! Luego de las declaraciones que diera Cristian Castro al asegurar que solo ve como a un gran amigo a Manuel El Loco Valdés y que a quien sí ve como a un padre es a José José, platicamos con Marcos Valdés, su medio hermano, quien pide al público y a la prensa no juzguen tan severamente al cantante por el hecho de no estar tan al pendiente de la salud del actor, quien se encuentra recuperándose en casa tras las diversas intervenciones quirúrgicas y tratamientos a los que se ha sometido para vencer al cáncer. Cristian no ha hecho nada malo, que quede muy claro, es muy válida su opinión. Yo creo que es un poquito de presión. Yo creo que él está muy presionado por la enfermedad de mi papá. Está muy presionado porque todos los medios lo quieren culpar. Como les he dicho, no podemos crucificar a mi hermano porque esté trabajando, porque esté con un divorcio muy fuerte que apenas acaba de terminar, porque tiene hijos, porque tiene compromisos de trabajo. Es muy triste que lo crucifiquemos como si fuera el único hijo de mi papá. Somos 12, entonces había que ver que somos 12 hijos, y si él tiene una opinión es porque a lo mejor siente mucha presión. No es por justificar a mi hermano, pero todo el mundo pregunta. No preguntan por Pancho, no preguntan por Arcelia, no preguntan por Norma, no preguntan por Oscar. Preguntan por Cristian nada más, y eso también es un poquito de presión para mi hermano, y eso a lo mejor lo lleva a tomar una decisión, pero Cristian es un hombre muy bueno, siempre está atendiendo a sus hijos, aportando dinero, aportando para todo. Y lamentó no poder ver a José José por los pleitos que existen en torno a la familia del príncipe de la canción. No hay, si ni sus hijos pueden, comadre, como quieres. ¿Pero has intentado? Claro, le he mandado muchos mensajes, tratar de alentarlo, pero creo que es un conflicto familiar muy fuerte. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchas gracias. Como cada mañana nos mantienes al tanto de lo que ocurre en el mundo de los espectáculos. Exactamente. Y más adelante, Alejandra, vamos a hablar con parte del elenco de la divertida y simpática comedia Ya lo sé que tú te vas, una comedia que habla con todos los temas de Juan Gabriel. Bueno, pero tú no te vayas. Tú no te vayas todavía. Okay.